noches. Vamos a ver una película en el ciclo de Qué grande es el cine español, muy reciente, es del año 1988. Es una película titulada Remando al viento y cuyo autor es Gonzalo Suárez. Gonzalo Suárez ha sido, y digo ha sido porque cada vez escribe menos, uno de los más brillantes exponentes literarios de su generación. Sus textos eran realmente nuevos, tiene una experiencia muy grande, además en todos los campos de la literatura, como narrador, como novelista, autor de relatos y también cronista deportivo. Con el seudónimo de Martín Girard hizo unas espléndidas crónicas de fútbol. Hacia los años 60 siente la tentación irrevocable ya del cine, hace unos cortometrajes basados en relatos suyos, El horrible ser nunca visto, Rocabruno, Bateado y Tirambo, y decididamente va hacia el cine. Todos los años 60 y parte de los 70 trata de, en un empeño personal tremendo, de hacer unas películas que él bautiza como las 10 películas de hierro, para demostrar que en aquellos tiempos en donde la industria española no era excesivamente aperturista, por decirlo de alguna manera, se podía hacer un tipo de cine distinto. Pero yo creo que es precisamente años después, con Epílogo, donde Gonzalo Suárez empieza a dar la medida de cineasta. Después de Epílogo, Remando al viento y Don Juan en los infiernos, yo creo que consagran el cine de Gonzalo Suárez como uno de los más personales que se han hecho en España últimamente. En concreto, Remando al viento es una película elegante, sofisticada, literaria y con una vocación cosmopolita fantástica. Creo que es una imagen bellísima la que tiene toda la película y un empeño enorme de hacer un cine que desde sus primeras imágenes transmiten algo muy distinto a la asociación que durante años se ha tenido con el cine español. Es un hombre de una enorme cultura y de una enorme elegancia, y eso lo va volcando cada vez más en su cine. Creo que Remando al viento es una de las mejores películas que se han hecho últimamente en España, y para hablarnos de ella está con nosotros Carlos Pumares. Buenas noches, Carlos. Hola, José Luis. Que para muchos espectadores de televisión lo recordarán porque aquí mismo ejerció la crítica de cine en televisión española, en un informativo que llevaba Manuel Martín Ferrán. Pero sobre todo, desde hace muchos años, la voz de Carlos Pumares se asocia a una enorme cantidad, a miles y miles de cinéfilos, porque durante muchos años en Antena 3 y ahora en Radio Voz ha sido esa especie de voz de madrugada que acompañaba a la cinefilia española. Carlos, cuando quieras puedes hablarnos un poco de Remando al viento. Remando el viento, estoy en primer lugar absolutamente de acuerdo con todo lo que has dicho literariamente de Gonzalo Suárez, pero creo que nunca ha dejado de ser un escritor, aunque no escriba, que escribe ahora con las películas. A mí lo que me parece más asombroso de una película formalmente bellísima es cómo todos los hechos reales de la historia de Shelley, de Byron, de Mary Shelley, los justifica dentro de la ficción. No hay un sueño para sacarnos al monstruo. No, no, no. Cómo mete toda la fantasía en la pura realidad. Pero además, todo lo que ocurre en esa historia, todo lo que hace el monstruo, es que ocurrió en la vida real sin el monstruo. Es decir, Mary Shelley lo que ha hecho ha sido, mejor dicho, no Mary Shelley, que es la que construye la obra, Gonzalo Suárez lo que hace es coger, porque parece que le interesa muchísimo más la vida de Mary Shelley, de Lord Byron, de Percy Shelley, que la propia de la novela. Y por eso hace ese giro, para mí maravilloso, de introducir todo lo que es fantasía dentro de la vida cotidiana, de la vida real de Byron, en la vida real de Mary Shelley. Eso creo que es el mayor aporte que existe de esa faceta literaria que decíamos de Gonzalo Suárez, como él lo ha trabajado y lo ha llevado en, repito, unas imágenes bellísimas. Muy bien, está con nosotros, gracias Carlos. Está con nosotros también Fernando Bejarano, ya has estado aquí en alguna otra ocasión. Buenas noches. Bueno, y se ha tratado muchísimas veces este tema de Villa Diodati, ¿no? De cómo se crea Frankenstein y de esos personajes hoy evidentemente míticos. ¿Cómo crees tú que es la visión de Gonzalo al aproximarse sin ser un hombre sajón, ¿no? desde su temperamento norteño, asturiano, naturalmente? Bueno, yo creo que la bruma norteña está en la película, aunque la película también es muy diáfana, muy luminosa. A mí lo que más me llama la atención y creo que lo más valioso de esta película es que el acercamiento de Gonzalo Suárez a toda esta historia real es reivindicar el romanticismo desde el aspecto del espíritu de libertad que suponía este movimiento literario y humano frente a toda esta parafernalia gótica de la cual tenemos como mucho más precedentes en el cine. Eso me parece que es lo más llamativo de la película de Gonzalo Suárez,
que es un aspecto como mucho más luminoso, es un aspecto lleno de contradicciones, presenta a los personajes con una ansia y un espíritu de libertad tremendo, pero de una manera casi realista. Es decir, es una recreación muy, por supuesto, muy sutil la que él hace, pero sin echar mano de todos esos efectos y toda la parafernalia de la cual el cine ha echado mano. Y bueno, está el asunto de que en aquella época, cuando Gonzalo Suárez rodó esta película, Ken Russell hizo aquel horror que se llamaba Gothic, que precisamente lo que hizo fue añadir más elementos en contra de lo que es la palabra gótico, asociado al romanticismo, mientras que en la película de Gonzalo Suárez todo esto permanece al margen. Muy bien, yo estoy de acuerdo absolutamente contigo. Fernando Mendelete, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Acaba de decirnos ahora Fernando Bejarano lo de Gothic. Esta película fue al Festival de San Sebastián y después de haberse visto, bueno, no se entiende que esta película no ganara probablemente. Aquel año no había nada mejor en San Sebastián. Es una película realmente mágica y extraordinaria. ¿Por qué crees tú que de momento no tuvo esa fuerza? Ahora es una película que está gustando y se ve prácticamente en todos los canales de televisión de todo el mundo. Sí, yo no, la verdad es que no recuerdo en este momento si esa película iba a San Sebastián a concurso o fuera de concurso. Yo creo que iba a concurso, no lo sé tampoco. Es probable, no lo recuerdo y lo debería de recordar porque estaba yo ahí entonces y me acuerdo perfectamente de la proyección en San Sebastián porque en aquellos 2 o 3 días en que se pasó Remando al Viento, precisamente se firmó el convenio europeo del Fondo de Protección Euro+, en San Sebastián, y precisamente la firma de ese convenio europeo se hizo alrededor de la presentación de Remando al Viento, es decir, se invitó a todos los representantes del cine europeo al estreno mundial de Remando al Viento en San Sebastián, precisamente porque considerábamos, yo estaba entonces en el Ministerio de Cultura, considerábamos que Remando al Viento era un prototipo de película europea presentable en cualquier sitio y que honraba al cine español. Yo creo que Remando al Viento es una película muy, muy interesante. Admiro mucho el tesón con que Gonzalo Suárez año tras año trabaja en lo que le da la gana. En ir profundizando en su trayectoria, ya sea como novelista, ya sea como cineasta, siempre muy combinando las dos cosas y combinando y trabajando mucho los diálogos y el sentido literario de las historias y todo esto, ¿no? Y en fin, yo creo que Remando al Viento es una película francamente interesante. Bueno, pues vamos a ver Remando al Viento. Yo creo que es una película romántica, una película mágica, una película literaria en el buen sentido de lo que esto significa, y a mí me parece que es una película que honró en su momento al cine español, como decía Fernando Mendelete, pero que lo va a seguir honrando siempre, porque a mí me parece que es de esos grandes aciertos. Para los que les gusta el cine de Gonzalo Suárez, no hay duda. Creo que esta película, Don Juan en los infiernos, que también tiene una enorme calidad literaria y una enorme caligrafía cinematográfica, a mí me parece que no hay duda de que estamos ante un autor ya con una manera muy clara de mirar las historias. Y solo ver el arranque de esta película, cuando oirán ustedes el poema Tuve un sueño, empieza a sonar la música de Ralph Vaughan Williams, que a mí me parece que es un acierto enorme haberla metido, porque ya todo ese mundo de romanticismo está ganado con esa fantasía sobre un tema de Talis, que es una música fantástica, es una música que le va como anillo al dedo a esta imagen. Verán ustedes ese amanecer, ese barco en ese mundo de hielo, es una imagen que te quedas realmente ya sobrecogido. A partir de ahí la película tiene un poder de magnetismo, de cautivación asombroso. Yo quisiera, porque no es necesario naturalmente decir romper una lanza, pero sí que se fijen ustedes en que esta es una de las películas más singulares de la historia de nuestro cine. Luego, después de que la veamos, tendremos yo creo que un estupendo coloquio a raíz de la obra de Gonzalo Suárez. Bueno, pues aquí estamos. Les decía lo de la música, ¿verdad? Que es una música realmente
maravillosa, aunque hay música de Mozart, música de Beethoven, etcétera, pero a mí esa música me parece que tiene un poder de cautivación enorme. La película, Remando al viento, es del año 1988, digamos que es el año que se celebra precisamente en el año 88 por vez primera un Día Mundial contra el Tabaco. Es la primera vez que los fumadores, los que somos fumadores, sentimos la agresión de los no fumadores. También Rodrigo Borja, de Izquierda Democrática, es elegido presidente del Ecuador. Muere el escritor español y cineasta Jesús Fernández Santos. También muere Josep Tarradellas, expresidente de la Generalitat de Cataluña. También fallece uno de los grandes directores del cine americano, Joshua Logan, autor de tantas y tantas estupendas películas. Es el año que Perico Delgado gana el Tour de Francia. También durante un día y toda una larga noche arde la parte más romántica y más maravillosa de la ciudad de Lisboa, que es quizá la noticia más negra de ese año 1988. El incendio comienza en un sótano de los almacenes Grandela y las pérdidas son tremendas y se valoran en muchísimos millones de pesetas. Digamos que también el año cinematográfico por excelencia va definido por un escándalo que recorre desde Estados Unidos toda Europa y prácticamente hasta todo el mundo. Es una película de Martin Scorsese que se llama La última tentación de Cristo, que es portada absolutamente en todas las publicaciones del mundo. Y bueno, digamos que es el año también de la Olimpiada en Corea, son los Juegos Olímpicos de Corea, cuya gesta más importante o lo que ha quedado para la historia es la descalificación de Ben Johnson, que hace un tiempo asombroso de 9,83 en los 100 metros, pero naturalmente es descalificado cuando se comprueba que estaba drogado. Y entonces, naturalmente, Carl Lewis vuelve a ser la estrella porque no solo gana esa prueba, por rechazo había quedado el segundo, sino gana más pruebas. Digamos que también es el año en que muere a una edad muy avanzada, más de 90 años, Hirohito, que fue el responsable del ataque a Pearl Harbor y que desencadena, como ustedes saben, la guerra con Estados Unidos. Es el año que muere Salvador Dalí, el músico español Pablo Sorozábal y una actriz eminente que a muchos de los que estamos aquí nos alegró no solo durante nuestra infancia y nuestra adolescencia, sino yo creo que siempre que la hemos visto, que era Julia Cabalba. Y digamos que Naguib Mahfoud fue el premio Nobel de Literatura de ese año. Y ya, si os parece, pues vamos a hablar de Remando al viento, y quizá tú decías lo de la película romántica, yo creo que sí, es uno de los pocos ejemplos de un cine español decididamente romántico, ¿no? Bueno, hay estudios críticos sobre la película en la cual la catalogan como una de las aportaciones más importantes desde la visión de la cultura española a la cultura del romanticismo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Gonzalo Suárez tiene para mí el acierto de contar esa historia, como decía al principio Carlos, de introducir los hechos históricos dentro de la ficción a través de un larguísimo flashback. La película es un flashback, es decir, la película comienza con Mary Shelley llegando al polo, con esas imágenes que son sobrecogedoras, que yo creo que te sujetan a la pantalla y no te puedes ir de ella, para contar de una manera tremendamente incendiada, apasionada, lo que eran estos poetas románticos que tenían la vida como querían aprender la vida de tal manera que le llevaba prácticamente al lado oculto, al lado siniestro, a la muerte. Sí, sí, sí. Yo es que estaba pensando una cosa que siempre a lo mejor se nos olvida en este tipo de charlas. Creo que aquí hay un trabajo de imaginería de Carlos Suárez asombroso. Nunca a lo mejor se suele hablar lo que se merecen los directores de fotografía. Creo que Carlos Suárez, hermano de Gonzalo, posiblemente ha dado con su hermano sus mejores trabajos. Yo creo que Don Juan de los Infiernos, El Detective y la Muerte, que es la última película, son unos trabajos de fotografía asombrosos. Yo creo que aquí el trabajo, ustedes lo acaban de ver, de Carlos Suárez es realmente de una belleza deslumbrante. Ya desde que arranca la película, como tú dices, hay insertos maravillosos, ese tintero helado con la pluma cuando entra, que son magníficamente como están cogidos de luz, ¿no? Sí, esa pluma que no puede, que araña el papel porque no puede escribir, mientras que ella va contando que ha ido a los confines del universo para encontrarse con la criatura que... Sí, sí. Y el elemento que hablábamos antes del flashback, es decir, eso es lo que le da además el componente más romántico a la película. Es decir, es ella la que está recordando todas las tragedias que de alguna manera su mente, cuando dio a luz a esa criatura, a esa horrible criatura,
parece que ella predestinó de alguna manera la vida y la muerte de todos los seres que le rodeaban. Todo esto está contado desde la memoria, desde el recuerdo, lo cual inunda toda la película de una melancolía tremenda. Es decir, es más, yo creo que es una película que tiene momentos muy alegres, a pesar de que parezca que todo es tragedia, no es así, porque está hablando de seres que intentaban, como he dicho antes, aprehender la vida. Sí, ella lo dice en algún momento de la película, ¿no? Mary Shelley dice, tengo la sensación de que cada vez que mi mente produce una imagen negativa, una intuición fatal, el monstruo que he creado la lleva a efecto, ¿no? A mí lo que me choca de esto que tú planteas, que es, digamos, el tratamiento, el enfoque romántico de la historia, ¿no? Es que Gonzalo Suárez al mismo tiempo hace una película muy fría y muy distante, ¿no? Es una película de composiciones estáticas, de planos muy generales, incluso hay secuencias muy largas en las que hay un diálogo importante y largo y el plano permanece absolutamente estático, la cámara permanece muy alejada de los personajes sin implicarse, digamos, emotivamente demasiado en la historia. No ocurre a lo largo de toda la película, pero sí veo yo un tratamiento muy desde fuera de la historia, de las relaciones de los personajes, de la evolución de los sentimientos. Y esto también no solo en el aspecto puramente de planificación de la película, sino que yo también lo veo en el guión. Es decir, me da la sensación de que es un guión muy elíptico, nada causal, las cosas no van ocurriendo con una fluidez y una causalidad, digamos, convencionales en la narración cinematográfica, sino como planteadas desde arriba, ¿no? Desde la omnipotencia del creador, en este caso del guionista y director, que es Gonzalo Suárez, ¿no? Y nada se explica demasiado. Es más, no se explica muy claramente cuándo Mary Shelley escribe Frankenstein, qué es Frankenstein, cuál es la historia de todo esto. Ni siquiera se explica eso, ¿no? Ni siquiera se explica en ningún momento quiénes son Lord Byron y Shelley y Polidori, ¿no? Es decir, que todo está como sobreentendido y por lo tanto eso yo creo que provoca una distancia en cuanto al posible tratamiento romántico, que se supone que tendría que ser muy caluroso y muy encendido y muy próximo, ¿no? Es que es verdad, todos los datos se dan por supuestos. ¿Quién es Lord Byron? Hombre, Lord Byron no tiene todo el mundo que saber cuando está viendo la película. En ese siglo la mayor gloria poética, en el siguiente siglo un desastre, vilipendiado y olvidado por todos. También es muy curioso que todo lo que ha hecho Gonzalo Suárez estaba en la novela. El flashback es de la novela. Empieza así la novela de Frankenstein. Walton, que es un señor que no es de la historia, se encuentra perdido en el hielo a Víctor Frankenstein, personaje que aquí no existe, porque Gonzalo Suárez hace la transposición de Víctor Frankenstein a Mary Shelley, autora. Entonces, si reconociéndole a la película momentos, como decíais, de una belleza de composición espléndida, a mí hay un momento cuando el niño se encuentra por primera vez con el monstruo, con el barquito, se marcha y le dice, nos veremos en Venecia, esa premonición que va a repetir diversas veces, pero a mí lo que más me llama la atención de Gonzalo Suárez, autor, que él se ha leído mucho de Mary Shelley. Ha leído probablemente las propias notas de Mary Shelley a la edición de 1831 de la novela, donde explica cómo lo concibe. Y si en la vida real, digamos, de Shelley y Byron, en esas largas noches de invierno, que leían literatura gótica, que les causa mucha impresión leer la historia del amante inconstante, toda una serie de fantasmas, y hacen ese alarde de escribir, Mary Shelley es un testigo de unas conversaciones entre Byron y Shelley muy científicas, donde están impresionados por los efectos del galvanismo y dicen que qué bonito sería animar la materia. ¿Eso cómo lo transpone Gonzalo Suárez a la película? Momento soñador de Byron, que dice que el mejor poema sería aquel que creara de la fantasía un ser real. Es decir, que todo el terror, todo el ser animado pudiera surgir de la fuerza de la imaginación.
Que eso es lo que me parece del ejercicio que está haciendo Suárez, siendo fiel, pero estando absolutamente de acuerdo contigo, Fernando, que hay que llevar una guía o un papelito para ir siguiendo la película, quién es Byron, quién es Shelley. Y bueno, lo eso. que pasa es que después de tener tanta literatura detrás cinematográfica del mito de Frankenstein, de Lord Byron, etcétera, a mí me parece que eso Gonzalo lo da, de alguna manera lo daba por supuesto, y sobre todo que yo creo que no le importa tanto el background de cada uno de esos personajes como presentar esos personajes tal y como son y con esa personalidad tan característica que tiene cada uno de ellos. Es decir, hay una frase que me parece que dice: la ficción vacuna contra la realidad. A él no le interesa tanto el proceso creativo de cómo llega Mary Shelley a hacerse con la criatura cuando escriba, sino cómo de improviso él mezcla en una narración de corte tradicional, mete los elementos fantásticos. Eso a mí me parece que es un acierto, porque entonces la película la puedes ver de dos planos continuamente que están unidos y que no chocan nada. En cuanto a lo que dice Fernando, que me parece muy interesante, cuando dices tú lo de la planificación general, que eso está dado, o sea que él podría, yo no sé si lo habrá rodado o no. Evidentemente tienes la sensación de que muchos planos, luego habrá habido planos cortos que él se los ha saltado, cuando van a disparar en esa secuencia tan bonita, que van a disparar en la playa contra la moneda, pues probablemente hay planos cortos, porque cuando repite otra vez que tiran los tres, está hecho ya desde otro encuadre. A mí lo que me parece que yo siempre, cuando he leído, por ejemplo, a Sir Walter Scott, yo siempre me lo imagino como en planos generales. Yo no sé por qué, creo que ahí ha acertado Gonzalo en abrir, implicar la naturaleza que estaba muy cerca del mundo del romanticismo, ¿no? Implicar los verdes, el mar, los decorados de la villa de Diodati o de Venecia. A mí eso me parece que es un acierto, porque eso le da ese perfume decadente y romántico, ¿no?, que tiene toda la película. Sí, también hay que tener en cuenta, creo yo, que un poco de toda la mitología que tú has dicho de Frankenstein, todo lo que se ha escrito y dicho, que es una novela francamente mala, que si no es por Hollywood, ahora no estábamos aquí. ¿Tú crees? Convencido. Vamos, la novela El bichito, el monstruo, cuando explica lo culto que es, que se ha formado leyendo El paraíso perdido de Milton, los desastres del joven Werther, dice, hombre, no me fastidie, que ha aprendido a leer en los libros, que tiene unos leñadores perdidos, unos campesinos en una montaña que tienen esos libros. O sea, es una locura la novela, que está toda impregnada de lo que tú has dicho, de ese lirismo, por culpa del marido, de Shelley. Claro, de Percy. De Percy. Claro, eso sí era un lío, esos sí eran líos bonitos. ¿Por? Hombre, porque Lord Byron también tuvo líos con la hermana que sale allí. Sí, claro. Claro. Mira, realmente un hijo de Shelley se llama Guillermo, William, un niño que muere también, y ella se apropia de que lo mate su propia criatura. Sí, para mí la idea brillante, insisto, de la primera aparición del monstruo, de la criatura, en un mundo absolutamente real, pero que te lo está dando ya con una pátina del paso y del peso del tiempo, es espléndida. Porque además no es una criatura repelente, al contrario, incluso en el doblaje español, yo creo que le dobla también José Luis Gómez, ¿no?, a la criatura, o da esa impresión, yo ¿no? lo he pensado en algún momento, se parece por lo menos a la voz de José Luis Gómez. Yo creo que si eso está intencionado no lo es puedo asegurar. para rodear, no sé, como crear algo muy cercano. En cualquier caso, a mí me parece que el acierto es ese, cómo él ha cogido dos planos y mete lo fantástico, o la ciencia ficción, o como rayos queramos llamar a eso, pero dentro de un mundo que ya de por sí se sale de lo normal. Como dices tú, el romanticismo sirve para salirse de un mundo que a ellos no les gusta y no les interesa, ¿no? La exposición que ha hecho Fernando antes me parece que es muy certera. Yo lo que creo es que de alguna manera esta película consiguió lo que Gonzalo pretendía, y era fascinar al espectador y de una manera, contando de una manera elíptica una serie de hechos que, por supuesto, no todo el mundo conocerá, pero que, aunque se dan por supuesto en la película, crean en el espectador un magnetismo. De hecho, esta película estuvo 87 semanas en cartel en los cines, no sé si se puede decir, supongo, ¿no? Sí, los claro, cines Renoir de Madrid. Claro. Por voluntad expresa, además, de Enrique González Macho, que la mantuvo y la mantuvo y la mantuvo. Es decir, fue año y medio permaneció en cartel, creo que es un récord del cine español. Y luego la pasó a las sesiones de madrugada de viernes y sábado, y se mantuvo hasta cerca de los 3 años. Quiere decir que de alguna manera los espectadores fue una película de se culto, sentían ¿no? magnetizados. Está claro.
Yo creo que no es necesario conocer pormenorizadamente la vida de Byron, de Shelley y de Mary Shelley. No es necesario haber leído Frankenstein, aunque yo creo que Frankenstein, eso sí que me parece que estás totalmente acertado. Frankenstein es un mito del cine. Sí, sí, Aunque esté previamente anda el muy raro folletín y romántico, pero todos conocemos a Frankenstein desde pequeñitos. Yo creo que ahora mismo, bueno, no sé, una inmensa mayoría ha tenido probablemente algún mal sueño, alguna pesadilla con Frankenstein, porque es verdad que esa aparición del monstruo, de la criatura, perdón, porque no se habla del monstruo en la película, de la criatura, viendo a William con el barquito, está claro que yo creo que es un homenaje a la película de James Whale, descarado, ¿no? Es un homenaje. Claro. No, pero además es un plano tan bueno que superarlo es un alarde que ha hecho Gonzalo, y yo creo que uno de los más hermosos momentos de la película es cuando el barquito cae sobre el féretro en el entierro. Eso es un momento maravilloso y que además cierra perfectamente ese homenaje que tú dices. Ahora, la siguiendo con el siguiendo un poco con el discurso, no lo decía eso ni como virtud ni como defecto de la película, sino como una opción narrativa y estética de Gonzalo Suárez. Sí, yo así lo he... así sigo con el discurso, es decir, de alguna manera desentrañando que me gustan mucho las rarezas, es decir, que quiero decir que me parece que ante determinadas películas un autor tiene el derecho de tomarse todo tipo de libertades y su opción personal al margen de lo que se considera convencional y ortodoxo, y que probablemente hubiera llevado a esta película a no ser nada, ¿no? Es decir, que también... Él declara que considera ridículo que en el cine europeo o en el cine español se pretenda hacer una recreación realista al estilo del cine norteamericano. Es decir, que su opción personal es una opción por depurar las imágenes, por hacer elipsis, y de hecho la película está completamente llena de elipsis, es decir, no aparece ninguna muerte. No, eso es. Además, lo que dice Suárez todo simbólico. Es verdad, porque sin irnos a Hollywood, la última que anda por todas las carteleras, la de Kenneth Branagh, ahí hay rayos, truenos, tempestades, y curiosamente se adapta bastante a la novela. Pero volviendo a la de Gonzalo Suárez, que tiene algunas... No funciona nada. Es infinitamente mejor la película de Gonzalo Suárez. Infinitamente mejor, porque no funciona nada. No, y el diseño que ha hecho de los personajes, es decir, hemos visto a lo largo de la historia del cine pues muchas veces a Lord Byron, no sé... hasta Richard Chamberlain en Lady Caroline Lamb hacía de matarle él, y es que a mí me parece que como ha hecho a Hugh Grant, a mí me he quedado con ese personaje, para mí es Lord Byron. Toda la vida le reconocerán a Gonzalo Suárez que los unió en el amor, porque ahí es donde conoció a su novia, mucho antes de que apareciera lo otro. Que está estupendo. No ha empezado a hacer gestos todavía, llega a la culminación últimamente, está contenido. Ahora fue un empeño personal de Gonzalo que los protagonistas fueran ingleses, y estuvieron en Inglaterra viendo mucho teatro y los eligieron ahí. Y a Hugh Grant creo que lo eligieron por su supuesto parecido con Lord Byron. No, y es una película como Rubia. Y en esa, en eso ha acertado muy bien Gonzalo, porque es y además yo creo que eso es su luz, la luz de su tierra, de Asturias, que más que ser una luz a lo mejor del norte es atlántica, es una luz ya del Atlántico, ¿no? Yo creo que el diseño de personajes que hizo es espléndido, el diseño de Polidori, concomido continuamente, no sé, incluso y la dirección artística que lleva la película, el vestuario, no hay otras películas que se hayan hecho en Europa que sean mejores. Hizo un trabajo estupendo de vestuario, y Wolfgang Burman de decoración, ¿no? Y de ambientación, ¿no? Yo creo que es fundamental en la película, porque al ser toda precisamente un capricho, ¿no? Una película que no quiere acogerse para nada al realismo ni a la verosimilitud, esos juegos que son muy de Yvonne Blake en general, ¿no? Pues vienen muy bien, ¿no? Además, cuando estamos hablando precisamente, y tú lo decías, José Luis, del realismo que tiene la película, es que el realismo también es fantástico, porque ¿cómo es ese Venecia? Con una jirafa, que se queda uno viendo la película y dice, ¿y qué pinta aquí una jirafa? Y está allí la jirafa. Y esa vuelta al humor que tú decías, la fornarina, el numerito de la fornarina. Toda la parte de Venecia es Goldoni puro. Desde la llegada de la aduana, con José María Pou diciendo Voltaire, prohibido. Goldoni y dice Calderón, prohibido. Y entonces el policía dice, no, ningún hombre que lea Calderón puede ser una mala persona. Hombre, en ese sentido de... Miguel Picasso. Claro, con dos pistolas puestas. En ese sentido, toda... No sé, es que tú dices lo de Venecia, pero es que toda
la película tiene docenas de imágenes que, claro, porque a lo mejor nosotros las vemos desde un punto de vista que es una película española. Tú decías antes muy bien lo de película de culto. Esta es una película que no tiene el antecedente para nosotros de Gonzalo Suárez y hubiera sido una película que hubiéramos dicho que es la que mejor ha tratado todo el tema de Byron, el tema de Frankenstein, porque lo de Kenneth Branagh no resiste comparación pero a ningún nivel de imaginería ni de trazado de personajes. Tú dices lo de la jirafa, la imagen de la jirafa es de una belleza increíble, de un poder fantástico. Pero bueno, y el barquito de papel sobre el féretro que te decía yo antes, los disparos en la playa, eso está todo Lord Byron helénico con su fascinación por los griegos, por la cultura griega, bueno, con esa cabeza donde meten la moneda cuando ellos disparan en esa playa maravillosa. Es que toda la película, no digamos nada del momento cuando él pega el cántico ese maravilloso con ese lago en medio de la niebla que van ellos en la barca. Bueno, ese es un momento de los grandes momentos de imágenes de los años 80 en el cine. Ahora es muy curioso cómo no caemos en la cuenta de que toda la película ha sido un flashback que no tiene final, porque no vuelve al origen del flashback. ¿Eso es una licencia poética o que se les ha olvidado? La película la empieza a recordar Mary Shelley en el polo. No volvemos al polo luego. Sí. Las últimas imágenes son bueno, pero no muy claro que sea final del flashback. Yo creo que sí, es evidente. No lo veo así. Es el mismo paisaje desolador y frío. A mí me falta la figura. ¿Cómo que te falta la figura? Más ¿Figura de clara, quién? ¿De la criatura, de Mary Shelley? A mí me faltan las dos. No sé, ¿Por qué no hay algo más al final? Yo creo que es evidente que el final... El encuentro, ¿no? El Un encuentro más explícito. Más claro. Pues según cuenta en el guión que está publicado figura el encuentro, y según cuenta Gonzalo Suárez lo suprimió porque lo consideraba redundante. Por ello ves ese La plano frase general y ves final el barco de la criatura diciendo ya nunca remaremos en el viento, ¿no? Es la expresión de que finalmente se ha encontrado. Ya, pero bueno, él lo tenía previsto y lo ha considerado y lo quitó. Yo le respeto, bien quitado está, pero a mí me hubiera gustado verlo. Ya no, pero quizá porque yo estoy de acuerdo con Gonzalo, quizá hubiera sido ya redundante, ¿no? El volver a meterte otra vez algo que ya a lo largo de la película él ha manejado, digamos que esa flecha de guión la ha estado manejando varias veces él, ¿no? Con ella, y que luego la ha manejado con niños y con adultos continuamente, o sea, los encuentros que puede tener la criatura, ya desde el evidente La verdad de es que es lo más, los momentos más impactantes, por lo menos para mí, de la película son las apariciones de la criatura, que creo que está muy acertadamente caracterizada y vestida y planificada y iluminada, etcétera, ¿no? Ese primer momento en que ella está ante el espejo y no recuerdo si cuando es espejo, suena es una en ventana que empieza en la ventana. Empieza a aparecer sobre el rostro de ella, el rostro de la criatura. Ese es un momento maravilloso. El encadenado ese, es un encadenado perfecto, además. Y luego cuando aparece jugando al billar, ¿no? Y aparte de el encuentro con el niño y todo esto. Hay, como recordaréis, un precedente en el cine español de esto, de Frankenstein, ¿no? Que es El espíritu de la colmena, ¿no? En donde está también la recreación de la criatura por la niña, por Ana Torrent, a partir de una proyección del doctor Frankenstein en el cine del pueblo, ¿no? Y como ella cree que Frankenstein es el hombre huido. Exacto, claro. como la asimilación de la idea de Frankenstein al fugitivo de la justicia, al maquis, ¿no? Que yo creo que tiene mucho que ver la concepción de incluir este personaje de ficción literaria y de ficción cinematográfica en la realidad, en la película de Gonzalo, con lo que hacía Víctor Erice, ¿no? Campos muy distintos, pero en fin, por eso sí, que el fantasma propio de Mary Shelley lo pueda ver Polidori, lo puedan ver todos, es decir, ha cogido es real, de carne y hueso. No, que yo por eso, y aun estando de acuerdo con vosotros en la mayor, que dicen, yo no considero que sea una novela tan mala Frankenstein, porque evidentemente algo tiene donde su poder de traslación, en primer lugar al cine, de cautivación, pero a niveles poéticos, románticos, de todo tipo, hay algo interesantísimo en eso, que es un nuevo Prometeo, ¿no? O sea, sí, es que claro, como la subtitula ella. Claro, entonces, claro, evidentemente, antes de Mary Shelley eso no existía. Luego esa novela es la que te da un paso a una concepción incluso moderna
ya no te hablo de una narrativa fantástica o de ciencia ficción, que eso sería meternos en un lío tremendo, pero sí que evidentemente es una novela que quizá para leerla pueda resultar tediosa, que yo entiendo que es tediosa de leer porque es una novela reiterativa, pero evidentemente la novela en sí misma es una novela muy interesante, ¿no? Digo yo, por lo menos, y sobre todo que te da pie a continuamente, no sé, que tú puedes coger esa novela y te está dando pie a muchas interpretaciones, ¿no? La historia es muy fuerte, muy potente, es una historia muy vigorosa, es un nuevo Prometeo y claro, es inyectar la vida. Aunque a mí me parece, insisto, y todos tenemos, no sé, hemos visto infinidad de versiones del Doctor Frankenstein, ¿no? Incluso La novia de Frankenstein era una película maravillosa, la segunda versión de James Whale, que de alguna manera empezaba, si no recuerdo mal, un poco con el planteamiento de González. En Villa Diodati, los escritores aquellos, una noche de tormenta y que deciden por apuesta cada uno escribir un relato de horror, ¿no? Que aquí él, como eso estaba yo creo y muy bien hecho, Gonzalo lo ha dejado un poco de lado. Lo saca además al exterior, no hay tormenta. No están cerrados en noviembre, no están leyendo libros, sino que han estado paseando por el lago y todo lo habido y por haber. Claro. Ahora, es muy curioso cuando dices lo de la novia de Frankenstein, porque en la novela el monstruo le pide que le fabrique una mujer. Sí, le dé una novia. Ahora, a mí lo que me parece muy interesante de lo que decía antes Fernando Méndez Leite es un poco lo que yo creo que ha hecho esta película distinta, de culto, maravillosa, es precisamente el que no la ha rodado de esa manera tradicional. O sea, el haber evitado esa planificación al uso de una planificación más corta y haberse puesto en una... No creo yo que sea la postura del creador desde arriba, la de Gonzalo, al contrario. Yo creo que lo que él ha escogido distancia en esta historia, ¿no? Y entonces esa distancia es la que a mí me parece que le ha dado el punto de vista idóneo. No ha penetrado porque no ha querido acercarse lo suficiente, porque entonces hubiera chirriado aquello un poco, hubiera dicho, bueno, estás jugando con unos personajes que no vamos a creernos a lo mejor que sean reales, aunque todos hayan tenido una biografía que conocemos, sino me voy a poner atrás y esa distancia a mí me va a permitir darle esa especie de miticidad que tienen ellos. Y entonces tú los ves, tú decías ahora, está afuera, ¿no? No están en la casa, ni están con la chimenea, y es decir, bueno, empiezas a verlos y empiezas a, no sé, a sentirte como muy cómodos viéndolos en medio de los verdes, en medio del mar, con esos trajes, y entonces a mí me parece que eso es el valor que tiene la película, el haber cogido distancia, el haber ido más a una película de planos generales que de planos cortos. Eso siempre se hubiera hecho con el monstruo y hasta Gonzalo se había hecho planos, incluso el monstruo, los tornillos de Frankenstein. Aquí, claro, es verdad, te entraba para que el monstruo te produjera horror. Aquí el horror te lo produce porque está encadenado perfectamente a la vida de ellos. Y ese es el encadenado que hace Gonzalo. Está tan presente en sus vidas, está marcando tanto sus destinos, que es lo que te produce incluso... A mí me parece que uno de los planos en la historia del cine español, en ese sentido, más de cine de horror, es cuando Lord Byron sale hacia la playa, se pone a nadar y él le dice, nos veremos en Grecia. Ese es un momento maravilloso de la película. Yo creo que Gonzalo precisamente lo que ha hecho es eliminar cualquier elemento que nos lleve a la imaginería habitual del cuento gótico, ¿no? Es decir, ya comenté antes que la película no tiene no tiene un esquema narrativo clásico. Las propias palabras de Gonzalo diciendo que sería ridículo recrear la realidad, pues así lo atestiguan. Es decir, la habilidad que yo creo que tiene y que está más conseguida en unas secuencias que en otras es la de crear emoción constantemente a través, por un lado, antes decía Fernando Méndez Leite, pero que de alguna manera hay un cierto estatismo, ¿no? Es decir, un estatismo quizá pictórico. Es decir, hay planos que son completamente cuadros. Es decir, el entierro de José Luis Gómez es un cuadro, yo no sé si me recuerda el Ángelus. Es decir, y así podríamos estar recordando, pues comentabas antes el barquito depositado en el ataúd de Williams. Todo ello me parece que tiene un componente como de símbolo. La tormenta sí está. Cuando Mary Shelley está escribiendo, de repente se funde con una imagen del barco donde ellos han viajado, está paradeando por la tormenta, pero dura, no sé si 2 o 3 segundos. Sí, no es protagonista. Claro, porque no hay un esquema narrativo. Es decir, yo creo que él le está pidiendo al espectador que finalice todo lo que él da como símbolos
de una manera muy elíptica y la historia te la crees, la puedas escribir tú mentalmente, ¿no? A mí me parece que la película es una parábola bastante tremenda sobre la creación artística, ¿no? Las contradicciones de la creación. O sea, por un lado... También. Epílogo estaba ya, bueno, y en anteriores, en sus anteriores novelas, en Rocabruno bate a Ditirambo, la novela, y en El roedor de Fortinbras también, que ha sido un argumento, un motivo temático muy frecuentado por Gonzalo, y que en esta película yo creo que alcanza la expresión más concreta, ¿no? Y es curioso, me parece que estabas tú, Fernando, hace un par de semanas, 2 o 3 semanas, que hablábamos aquí del Viaje a ninguna parte, de Fernando Fernán Gómez, y que han coincidido casi en el tiempo con 2 estructuras narrativas muy parecidas, porque lo que está haciendo aquí con el elemento de la criatura Gonzalo Suárez es un poco lo que hacía Fernando Fernán Gómez con el elemento del psiquiatra y del personaje envejecido de José Sacristán, y cómo continuamente iba alternando esos 2 planos en la narrativa, pero uniéndolos y mezclándolos continuamente. ¿Te acuerdas que hablábamos? Me parece. Aquí es exactamente lo mismo, y es curioso que 2 creadores, y por distintos motivos, lleguen a una manera de expresión que sea semejante. Pero a mí me parece que ese es un camino que luego no se explora lo suficiente, porque en contra de lo que pueda pensarse, la película nunca es confusa. Yo creo que la gente sabe perfectamente lo que está ocurriendo. Es a lo que yo me refería, que de alguna manera... ¿no? Sí, lo que no hay es explicitación ninguna de causas, de psicologías, de... Es que no es nada, es la película antipsicologista... Antipsicológica por naturaleza, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que, sin embargo, a Gonzalo Suárez le divierte poner citas cultas a lo largo de toda la película, que, estoy de acuerdo, no son necesarias en el sentido que el público las entienda y a qué se refieren. Hay una muy clara de cómo era Byron en realidad, cuando le insultan llamándole escocés. Es que él no puede ni ver a los escoceses, porque su madre le ha dado una infancia tremenda y descendía de los reyes escoceses, y si algo odia Byron cuando se da cuenta de toda su deformidad y todo lo que le ocurre, es odiar a los escoceses. Lo que quiero decir es que esto no es necesario para la película, porque la película se entiende perfectamente. Ahora, él no evita poner ese tipo de citas para un determinado público que lo conozca. Pues qué bien, ¿no? Pero están hechas de tal manera... que no molestan. Pero además es que son muy breves, es decir, evidentemente son literarias, son conceptuales, y muchas de ellas son versos, incluso de uno del otro, de Byron o de Shelley. Pero, es decir, yo he encadenado aquí: el horror es la única realidad que sustenta nuestra existencia. Propongo reinventar la realidad. La ficción es la mejor arma contra la realidad, que ya la comentaba antes. Nunca estamos despiertos, señor Shelley. Nunca estamos despiertos, señor Usted es poeta y lo sabe. Es decir, pero todo esto a mí me parece que entra de una manera tan fluida que no son pedantes. Es decir, no me parece pretencioso en absoluto. Esta película tuvo alguna crítica, a mi entender, que provenía de una cierta ceguera, que la acusaron de pretenciosa. Yo creo que es todo lo contrario. Además, cuando tú estás planteándote una película literaria, abiertamente literaria, o un cine literario, como ha sido el cine de Gonzalo y como lo sigue siendo, a mí me parece lícito que él utilice una de sus grandes formas de expresión, que es la literatura, en donde él se mueve maravillosamente. Pero en este caso concreto, a mí me parece que además todo lo que sale es bellísimo, y los textos son bellísimos y tienen mucho que ver con la imagen, que también es bellísima, es decir, que no van despegados. Y me parece que estamos en un medio de una historia romántica y estupenda. Analizamos películas americanas de la época de los años 40 o 50, muy literarias, y está llena de cosas de estas maravillosas. Y me acuerdo ahora, Bellamy es una película de este corte, y es lo mismo, y están diciendo cosas estupendas. En la película de Dorian Gray, en el guión de Albert Lewin, está llena de citas también maravillosas. O sea que a mí eso me parece, a mí personalmente me gusta, porque creo que me produce un placer enorme tanto mirar como escuchar, y que eso es lo audiovisual que dicen ahora, ¿no? Bueno, ese es el mundo del audiovisual. Yo pienso que la película habla sobre todo de que los monstruos los llevamos nosotros dentro. Exacto. Y que por lo tanto esos monstruos pueden aflorar en cualquier momento y destruirte, ¿no? Es decir, que eres tú mismo el dueño de tus posibilidades o de tus deficiencias, y
y que tienes que tener siempre a raya al monstruo que llevas dentro, ¿no? Y creo que eso está explicado en la película en un momento ya en la parte final, cuando tras el suicidio de Polidori, de Fanny y de Harriet, Mary se está lamentando de que es su monstruo, su criatura la que ha inventado, la que está acabando con todos sus familiares, con la gente que le rodea, ¿no? Y entonces es cuando se dice la frase, sus monstruos les mataron, no el tuyo, fueron sus propios monstruos, ¿no? Los que les mataron, no el tuyo. Sí, cuando también el monstruo, por así decir, le dice, tu vista es mi vista. Sería un poco Jekyll y Hyde, pero los dos al mismo tiempo, coexistiendo, viendo las dos personas, en vez de ser el mismo transformándose, que ha salido y se enfrentan los dos, uno a otro. Es lo mismo esa frase que dice que con las estrellas nunca se sabe si son ellas las que te miran a ti o tú quien las mira a ellas, ¿no? Hay otra, que es antes, si el horror o el hombre, o si el hombre creó el horror. Sí, eso lo dice cuando están en el barco. Claro. Pero yo todo eso... Todo era horror antes de que existiera. Y después se seguirá siendo horror. Pero todo eso a mí me parece que podría ser, como se diría ahora los comunicólogos modernos, el tejido de la película. Sí, todo eso y la lectura de lo que significaría realmente la criatura y de lo que significa la literatura en la vida. Y a mí me parece que todo eso, hace años a lo mejor a Gonzalo le hubiera interesado más, pero lo ha obviado. O sea, que eso está presente en su diálogo, pero que yo creo que el paso de Gonzalo es más allá. Yo lo que quiero es unir el cine y la literatura. A mí me parece que esa ha sido la apuesta y que en un porcentaje muy grande a mí me parece que la ha conseguido. Aparte de lecturas que podamos dar de la película, de interpretaciones, de la vida, del horror, porque esto es una película sobre la muerte también, puedes hablar. Fíjate claro. Tú si es una película sobre la muerte, una reflexión absolutamente... No trata de otra cosa, claro. No trata de... Pero me parece que... Trata también del Eros, ¿eh? Sí, ¿no? claro. Es una película, lógicamente, sobre el Eros y el Tánatos, que está presente a lo largo de toda... Sobre todo la figura de Byron. Dicen, no me acuerdo ahora cómo es exactamente la frase, hablan de la muerte y de su hermano, el sueño. El sueño. Ese es al principio, el verso que lee Godwin. Esto, pero yo insisto por eso, que todo esto ya lo sabía Gonzalo, y antes de hacer el guión es un hombre que además ha tenido una gran cultura sobre lo que significa el mundo de lo fantástico, los grandes mitos, etc. Y eso lo mete porque forma parte de su acervo y le gusta, pero yo creo que el paso suyo ha sido un paso más adelante, igual que cuando hace Don Juan dice, ya sé lo que significa Don Juan y todo lo que lleva dentro de sí un personaje como Don Juan, pero yo quiero ir más allá. Aquí el más allá a mí me parece que es demostrar unos personajes que son carne y literatura a la vez, pero también carne y cine al mismo tiempo, y eso me parece que es una apuesta tan hermosa y que la ha conseguido, que es magnífica, que tú incluso puedes olvidarte de todos esos niveles de lectura que pueda tener la película analizándola para quedarte solo con esa simbiosis mágica de la literatura y el cine, de una frase maravillosa y una imagen de una jirafa, de una frase extraordinaria y una Venecia distinta, y además he hecho una Venecia muy personal, porque es una Venecia que sale muy poco, e incluso a veces está troceada. O sea, hay una panorámica que parece que va a empezar a surgir y apoyado en la música la corta y te vas a otra imagen, me parece que es la de el hombre que va en la barca a verle a él, el prelado, el cardenal, no me acuerdo yo ahora muy bien quién es exactamente. Y eso es puro cine. Entonces el salto que ha dado Gonzalo en esta película es muy significativo porque nace, por ejemplo, de esas imágenes que había ya en epílogo de dos boxeadores peleándose en una playa, donde está todo el mundo de la literatura, del boxeo, de la lucha, de la agonía, pero además está envuelto de otra manera. Eso es muy difícil de capturar para un creador. Y eso que ya estaba en epílogo, aquí me parece que lo ha redondeado. Y entonces, aparte de ser la historia de Mary Shelley, de Frankenstein, de Polidori, de las desavenencias, de temas políticos, que se trata lo de Grecia, hay algo distinto. Y además, a mí me parece que como en todas las obras que tienen verdadero arte dentro, se te escapa y tienen la facultad de que no las atrapes. Ese no se sabe lo que es muy bien, el ver una imagen asombrosa en el Ártico, el ver un barco, el ver un tintero helado, eso produce algo nuevo y sobre todo produce que en una película española sea elegante, sea romántica, sea sofisticada, sea cosmopolita, sea algo distinto. Eso es asombroso. Sí, pero es decir, hay una apuesta por parte de Gonzalo, que es la apuesta temática. Yo creo que la película, en la relación de literatura y cine, está claro que él ha apostado en esta película claramente por demostrarse, no sé si a sí mismo, pero a los demás, que él tiene una visión particular de lo que es hacer cine. Y de hecho la película, cada plano está trabajado con una
con una sofisticación, con una especialización. Es decir, no hay planos iguales en la película. Pero de hecho eso está en el cine de Gonzalo Suárez desde que empezó, Sí. ¿no? Si te das Sí, cuenta, sí, eso es cierto. esa búsqueda de la expresión cinematográfica a través de la imagen y de la mínima unidad narrativa del cine, que es el plano, ¿no? O incluso un fragmento del plano, estaba ya en El extraño caso del Dr. Fausto y en Ahom, que eran películas muy sorprendentes en su momento, ¿no? Y muy llamativas, ¿no? ¿Os acordáis, por ejemplo, de la disolución del Alka-Seltzer o de lo que fuera, de una pastilla de ese tipo en un vaso de agua en El extraño caso del Dr. Fausto, ¿no? La partida de tenis. Sí, esa atención hacia un objeto, hacia algo que puede ser una frase también, ¿no? Esa delectación en la frase, que ahí está ya combinando lo cinematográfico y lo literario. Yo creo que está desde siempre Gonzalo. Lo que pasa es que yo creo que el cine de Gonzalo Suárez ha ido adquiriendo una entidad y un empaque a medida que él ha ido dominando el lenguaje cinematográfico. E igualando con su calidad de escritor. Claro. Es decir, que ya escribe con la cámara, por así decirlo, como escribe con la máquina de escribir. Claro. Eso es lo que ya está en esta película. A mí me gusta mucho la última película estrenada, El detective y la muerte, que es una película muy rara y en donde no te da respiro, ¿no? Te obliga a una actitud totalmente activa y de seguirle por donde te va llevando, porque lo que te cuenta no es nada fácil, ¿no? Ni cómo te lo cuenta, ¿no? Y como yo decía al principio, la verdad es que admiro muchísimo el que alguien sea capaz de contraviento y marea hacer lo que le da la gana. De remar al viento. De remar al viento. Y esto lo consigue Gonzalo Suárez, y teniendo en cuenta que eso que hace no es barato, porque sus películas son caras. Muy caras, ¿no? El Remando al viento contó con la colaboración de Andrés Vicente Gómez, y bueno, es una película con una producción tremenda, es decir, lo de las escenas que están rodadas en el Polo Norte, que la dirigió Javier Aguirre Sarobe, la segunda unidad. Creo que que el rodaje aquel se convirtió, como suele pasar en estas situaciones de dificultad, en una odisea, con problemas. Y claro, la película tenía un apoyo de producción muy sólido, y se nota además en la película, claro. Yo lo que quería decir, a lo mejor, y que como cada vez te explicas mejor, yo me explico cada vez peor, que ha llegado a escribir de una manera que todos conocemos, Gonzalo, y tú dices eso de cómo te atrapa. Tú lees la narrativa de Gonzalo y es de un ritmo prodigioso. Cómo va, es impresionante. Gonzalo como novelista me gusta fantástico. muchísimo. Si tú lees cómo va llegando aquella cabeza del cadáver a la casa y cómo en lo que daría origen, por ejemplo, a Fata Morgana, esas historias, y es fantástico. Bueno, pues eso lo ha logrado filmando. El atraparte, como tú decías, y el poder de cautivación. Escribe al mismo tiempo ahora, filma y escribe con la misma facilidad. Y cuando ahora Rueda ha conseguido, como yo estoy de acuerdo contigo en El detective y la muerte, que lo sigas como cuando estás leyendo un párrafo de sus libros, con esa brillantez y esa originalidad con la que también escribe. Y eso es lo que yo llamo estilo o vocación de estilo. Y eso es lo más importante que puede tener un cineasta. Yo en esta película, de repente, no sé por qué, me vino al recuerdo la parte final de 2001, una odisea, toda esa parábola final. Yo supongo, no sé si Gonzalo se ha inspirado o no se ha inspirado, le ha influido algo, pero es decir, en la secuencia del billar, cuando le aparece la criatura José Luis Gómez, hay 2 o 3 momentos que están contados con ese sentido de cuando la Bowman estaba en la parte final y va viéndose que él es el mismo que come. Claro. Y en Venecia, en la escena de la jirafa, hay también 2 o 3 saltos que recuerdan también, es una manera de impresionarte y de transmitirte una serie no de información narrativa, porque no lo es así, sino de captar todo lo que es una creación de atmósfera, una situación. Dentro de un mundo fantástico, además, claro, que es lo que, por eso decías tú también lo de 2001, claro, es lo que te lleva. Oye, Carlos, ya sé que en esta película, especialmente en esta película, es más difícil que en otras, pero ¿cuál sería el plano, o la secuencia, o el momento que a ti más te gusta? A mí, el momento que más me gusta, sinceramente, ya lo he dicho antes, es precisamente ese momento, el primer encuentro entre el niño y el monstruo. El rostro que pone en la criatura, como decía Fernando, no es el monstruo, es la criatura. El rostro que pone, que hasta es una mezcla de ironía, hay incluso una ironía y una pena.
Y el niño que no se asusta, el niño que le da el barco. Y luego esa mala uva de decirle, ya nos encontramos en Venecia. O sea, que te dejo vivir, pero en Venecia... El fatum no te vas a librar. De ahí no sales. ¿Y para ti, Fernando Bejarano? Bueno, está claro que ese es un plano, pero yo creo que el proceso de transfiguración de Mary Shelley en Frankenstein, lo hemos comentado también antes, ¿no? Desencadenado como la imagen que previamente había visto Shelley a través del telescopio, cuando dijo la frase de, lo dice Claire, con las estrellas nunca sabes si las miras a ellas o ellas te miran a ti, y él sale asustado porque ha visto esa imagen de Mary como desfigurándose, que luego tiene la continuidad justo cuando ella está escribiendo y de repente en el cristal su imagen queda transfigurada en la criatura. ¿Y para ti, Fernando? A mí me gusta mucho todo lo que se refiere al personaje de Polidori en la película, y muy concretamente todo lo que precede al suicidio, desde el momento del enfrentamiento con el perro, ¿no? Que eso es un fragmento muy largo de la película, pero que quizá porque tiene una mayor fidelidad a la narración convencional, a mí me atrapa muy bien, ¿no? Porque justo por todo lo contrario de lo que hemos venido diciendo, ¿no? Es decir, que de pronto hay algo que te permite ir cómodo durante un rato y no tener que estar haciendo el esfuerzo que la película que te va exigiendo en otros momentos. Pero también porque a mí me gusta la caracterización y la composición que hace el personaje de José Luis Gómez, muy retórica, muy convincente, ¿eh? No sé, con mucho humor, creo yo, ¿no? Con un humor muy teatral, muy de él, ¿no? Pero que la entiendo bien y la comparto, ¿no? Esa forma de entender el personaje. Y además es un personaje con una gran fuerza y un gran patetismo, ¿no? Creo que está... Es que si no tuvieras humor, estando delante de esos dos monstruos como Byron y Shelley, era muy difícil mantener o estar de igual a igual, que es lo que pretende el personaje, ¿no? Pues a mí me gusta mucho, aparte de cómo está colocada la música a lo largo de toda la película, que me parece que eso es otro de los grandes aciertos, cuando la han mezclado esta película, el momento del canto albanés, cuando él pega el grito Hugh Grant en ese lago hecho con una niebla maravillosa y con la música de Ralph Williams, que es ese tema popular fantástico de Wallis, del Talis que es una joya. Y ese momento con la barca que debe durar 4 o 5 segundos y él va gritando y pasan, esa es una imagen de esas, a mí me parecen perecederas. Creo que esa es una de las imágenes que si hay que reconstruir, cuando se dicen muchas imágenes para el cine español, esa es una imagen clave, ¿eh? Esa siempre vamos a asociarla. Era el cartel de la película. Y eso tiene mucho que ver con Gonzalo Suárez, esa imagen además, yo creo. Y tiene mucho que ver con su manera de cuando él escribe, y cuando él habla y cuando él habla de arte, cuando él habla de música y cuando él habla de personajes. Creo que está muy bien resumida en esa imagen en movimiento. La noche, que es algo que siempre le ha fascinado también a él, la niebla, el agua y ese grito impresionante. A mí es que me parece que está muy bien. Aparte que yo insisto, claro, es que a lo mejor con otra música, pero con esa música está tan bien ensamblada. Toda la música de la película, Mozart, Beethoven, todo lo que tiene es un trabajo musical de búsqueda, ¿no? Que además hay un rótulo que habla de quién es el que Alejandro Masó. Alejandro Masó, el que se ha encargado de buscar esos temas, que sin esos temas yo creo que la película... Me parece ser que la banda sonora la montaron, la compusieron, la organizó una vez visto ya en copión la película. Sí. No, pero el acierto es la fantasía esa de Thomas Tallis, que esa es una versión tan unida ya a esta película, que son de esas, no sé, que están esperando una película para que un tema romántico y popular, un tema del tipo de Greensleeve, que es de ese mismo tipo, boom, entre con esa suavidad.